Me alegro de que podamos continuar nuestro estudio bíblico en el segundo libro de Moisés, el Éxodo, y hoy tenemos el subtítulo El pacto en el Sinaí. Hemos aprendido que hay dos reinos en esta tierra, el reino de Dios y el reino de Satanás. Los hombres del reino de Dios reconocen su dependencia espiritual, mientras que los hombres del reino de Satanás creen que son espiritualmente independientes, pero en la vida real demuestran que son dependientes de las personas y de los animales. En el reino de Dios no existe el miedo. En el reino de Satanás el miedo está siempre presente. En el reino de Dios no existe el control sobre los demás. En el reino de Satanás este control es necesario. En el reino de Dios no se ejerce poder sobre los demás. Esto solo existe en el reino del maligno. Hoy queremos añadir otro principio, a saber, las formas de organización de los dos reinos. Encontramos ejemplos de ellos en la idea de Yetro a Moisés. El reino de Dios está descentralizado, es decir, se le da responsabilidad a cada uno. Dios asigna la responsabilidad y cada uno debe asumir la responsabilidad de lo que se le ha encomendado. Dios, a través de Yetro, le dice a Moisés: descentralización. Pon a otros y solo los casos graves sean llevados a ti, que ellos no pueden resolverlos. Moisés no era su jefe, sino que ellos acudían a él solo cuando tenían un caso que no podían resolver. Así que ellos eran responsables de los casos que juzgaban. Moisés eligió a personas competentes a quienes pudo dar esta responsabilidad. No eran responsables ante Moisés, eran responsables ante Dios por lo que juzgaban y por cómo hacían las cosas. Así que la descentralización es la forma de gobierno de Dios. Él no controla, Él da a cada uno la responsabilidad y cada uno es responsable de lo que hace o deja de hacer. Cada uno está ahí individualmente. El reino del mal es evidente lo contrario, es decir, la centralización. Allí todas las flechas apuntan hacia adentro. A todos se les enseña que deben esperar a que les digan desde arriba lo que tienen que hacer. Ellos informan a sus superiores si han hecho bien o mal. Son irresponsables porque así se les ha educado a obedecer ciegamente a las autoridades o al jefe. No se les pregunta a sí mismos: ¿cómo sería yo? No. Aquí está el jefe y debemos obedecer. Este es el reino de Satanás. Cuando nuestra iglesia también siguió este camino hacia la centralización, Dios, a través de Elena G. White, su profeta, dijo descentralización. Pero hasta hoy no escuchamos a los profetas porque nos gusta la centralización. Nos gusta saber si el pastor dice que sí, está bien. Si el pastor dice que no, nos sometemos. Si el pastor está sometido a la conferencia y la conferencia está sometida a la unión, entonces todos están en un sistema jerárquico de centralización, no de descentralización. No hacemos responsables a cada uno de lo que hace. No. Queremos que nos den que todos hagan lo que dice el jefe de arriba. Este es el reino y la organización del reino del maligno, porque él quiere controlar. Todo debe pasar por él. Así ha concentrado la ciencia, que unos pocos lo sepan, que esos enseñan a otros y que todos los demás solo les obedezcan a ellos. Algo así no existe en el reino de Dios. Ahí hay un orden. Cada uno tiene su responsabilidad y cada uno responde por lo que hace y lo que no hace. ¿Qué sistema de organización le gusta más? Hoy tenemos el pacto de Dios con Israel. Los pactos son aquellas cosas que debemos tener entre nosotros y sin una ley no hay pacto. El matrimonio es un vínculo, igual que cuando se está contratado, se entra en un contrato, en un acuerdo,
en una promesa y se entra en una dependencia. Da igual si estás casado, si estás contratado, o si compras una casa o cualquier otra cosa. Así que sin ley no podemos tener un pacto. Y ahora Dios hace un pacto con Israel en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si obedecéis mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así quiere Dios hacer un pacto. Él se declara su Padre y ellos sus hijos. Y evidentemente este pacto es un pacto de la ley y el hijo está automáticamente por ley de herencia ligado a sus padres. Y ahora nosotros, porque hemos estado separados de Dios y hemos nacido en separación, Dios a través de Jesucristo nos adopta como hijos suyos. Y esto es lo que Él quiere, y el pacto que hace con ellos. Yo soy vuestro Padre y vosotros sois mis hijos. Para que esto sea así, debe cumplirse el pacto, la ley. Y por eso Dios da la ley a los hijos de Israel y comienza a decirles desde ahí, desde el monte, con su palabra, con truenos. 3 días antes les ordena que se preparen, que se purifiquen, que laven sus ropas. Dios es un Dios puro. Pero lavar las ropas no es un lavado exterior, sino un lavado interior. Por eso había que reservar la intimidad durante esos días para que nadie se contaminara con ciertas cosas. Por lo tanto, debían tener, por así decirlo, un ayuno, una preparación especial para encontrarse con Dios. Y Dios les habló la ley. Y ahora tenemos que entender, cuando Dios da la ley de los 10 mandamientos, ¿está diciendo toda la ley? ¿Es esta una ley en el sentido completo? ¿Está incluida en la ley o son los 10 mandamientos la exclusividad de la ley? Podemos interpretar las palabras incluyéndolas en un todo o excluyéndolas de un todo. Y si las excluimos, no entendemos la ley. Algunos incluso creen que la ley de Dios de los 10 mandamientos es exclusiva. No, es una parte. La ley de Dios es más que los 10 mandamientos. Pero en los 10 mandamientos la ley de Dios puede entenderse como algo que ha existido desde que existe Dios, desde que comenzó a crear la ley. Y no se le puede entender esta ley si no se conoce la estructura general de cada elemento, que todo es un canal. Por lo tanto, es absolutamente necesario conocer estas dos cosas. El canal tiene una entrada y una salida, y la ley gobierna todo lo que funciona en este canal. Él debe primero tomar para luego dar. Y así Dios debe existir como fuente de suministro necesariamente. Él debe ser altruista. Al igual que todo lo que ha creado, es altruista para que todo pueda funcionar en un circuito. Sabemos esto y espero que lo entendamos. Los 10 mandamientos forman parte de esta ley. No fue dada en el Sinaí, porque existe desde la eternidad. En el Sinaí, Dios la da específicamente para el espíritu humano caído en el pecado, para el que está en el error. Pero esta ley existió y existirá siempre. No se puede cambiar. Los párrafos o su descripción pueden cambiar, pero nunca la ley, porque ella gobierna absolutamente todo lo que funciona en el universo. Entonces, ¿cómo se traduce esto en términos concretos? Ningún elemento creado, ni espíritu, ni material, puede existir por sí mismo. Eso significa que la existencia del elemento es mantenida activamente por Dios en todo momento. Él lo hace a través de su ley.
La ley como tal significa que no tiene poder propio, sino que el poder de Dios se aplica específicamente a través de la ley, como a través de un canal. Así pues, al comprender esto, podemos entender lo que Dios quiere decir con los 10 mandamientos y ver que ha existido desde siempre. Ahora bien, uno de los problemas fundamentales del hombre es que en el plano espiritual no ve lo que ve en el plano físico. Por ejemplo, la capacidad de respirar no incluye el oxígeno. La capacidad de comer no incluye los alimentos. La capacidad de beber no incluye el agua. Todo esto lo sabe el hombre. Pero cuando se trata de la capacidad de amar, que tampoco contiene el amor, él cree que el amor está incluido en la capacidad de amar. Por eso estamos confundidos, por eso tenemos tantas ideas falsas sobre el amor, porque no entendemos que una capacidad espiritual de amar no incluye el amor. Debe provenir de una fuente. Esa fue la idea de Lucifer, que él podía vivir de sí mismo, lo cual es imposible. Por eso Dios construyó el espíritu de tal manera que estuviera determinado por sus necesidades, amor, justicia, libertad, que solo existen en Dios. Y el espíritu debe acumularlas a partir de las palabras que Dios pone a su disposición. Y Dios lo creó así para que tuviera una conexión automática con Él, a través de la verdad sobre sí mismo. Cuando Adán fue creado, confió en Dios sin dudarlo, aunque quizá de forma inconsciente creyó en su palabra y así la puso en práctica. Por lo tanto, la confianza y la fe, al entrar en el Espíritu, son automatismos inconscientes y no se pueden dejar de lado, porque ningún espíritu puede vivir sin depender de otro espíritu. Nosotros dependemos de Dios, los animales de nosotros, las plantas de los animales y así sucesivamente, tal y como Dios construyó el circuito. Y ahora los 2 árboles del jardín del Edén demuestran que la ley ya existía desde entonces. ¿Por qué puso Dios estos 2 árboles en el centro del jardín? El árbol de la vida, como lo llaman, y el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quería decirles Dios? Quería dejarles claro que su dependencia espiritual no era negociable. Ellos eran, en verdad, dependientes de Dios, comían del árbol de la vida, pero no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Justo antes de dar la ley, como vimos la última vez, Dios les da el maná y el sábado, el signo de la dependencia espiritual absoluta de Dios. En el Edén, esto estaba simbolizado por el árbol de la vida. Sabemos que el maná es Jesucristo. Él es el árbol de la vida después de que el hombre perdió el acceso a él. Fuimos expulsados del Edén. ¿Por qué? Ya no tenemos acceso al árbol de la vida porque comimos del árbol de la muerte. Y ahora Dios quiere que su pueblo tome conciencia de ello con toda claridad, que son espiritualmente dependientes del amor de Dios, de la justicia, de la libertad, y que todo esto solo se encuentra en Dios. Por eso les da el maná y vincula el maná con el sábado. Es decir, ellos deben comer y nosotros sabemos que el maná es Cristo. Cristo es el maná, como vimos la última vez en Juan 6. Y ahora, ¿qué pasa con el maná en el día sábado? Comemos el maná también en día sábado, pero lo recogemos el viernes. Y ahora, ¿qué debe representar el sábado? ¿Un día de adoración o un signo de ella? ¿Por qué estableció Dios el sábado? Ya en la creación lo apartó, para que fuera un día especial, para que el sábado fuera el día de adoración. O para que el sábado fuera solo el símbolo de esa dependencia del maná cada día. Amados, las cosas son sencillas cuando entendemos la ley, pero cuando no la entendemos, entonces invertimos las cosas. No vemos que el maná es esencial, que debe comerse también en sábado, sino que hacemos del sábado lo que no fue hecho para hacer.
es decir, un día de adoración. El sábado es un señal, un recuerdo, una conmemoración. Acordaos, está escrito en la ley. ¿De qué? ¿Quién soy yo y quién es tú? Recuerden su dependencia de mí, del maná, porque eso es lo que nos da la vida, no el sábado. El sábado solo nos recuerda que el maná es celestial. Y la comemos en sábado, habiéndola recogido ya el viernes, para no olvidar que tenemos que comer todos los días. Pero no tenemos que recogerlas todos los días. Debemos estar en contacto con Dios en todo momento. La adoración es un estado continuo del espíritu humano. No se deja de lado por un día. Y ven cuán pequeña es la diferencia. Un día de adoración o un día para recordar la adoración, que debe ser todos los días. Los judíos no entendieron el sábado y crucificaron al Señor del sábado. ¡Qué tragedia! Es decir, ustedes dicen que guardan el sábado, pero crucifican al que es el Señor del sábado, porque no ha entendido que eso es el maná y que el sábado es un recuerdo. Ellos mataron al Señor de la ley, el que dio la ley. Ellos se aferraban a la ley, pero cuando el legislador vino a ellos, lo mataron. ¡Qué tragedia tan terrible! ¿Ocurre lo mismo hoy en día? Invertamos, hagamos del elemento que aportan la mente el elemento en sí mismo. Es decir, hagamos de la circuncisión una virtud, hagamos del bautismo una virtud, hagamos del sábado una virtud. ¡Qué error! La virtud no está en el signo. La virtud está en lo que el signo representa en la fe, en esa unidad entre nosotros y Cristo, comiendo el maná. Ella tiene la virtud. Los dos árboles y la ley de los 10 mandamientos. Veamos, el árbol representa la dependencia de Dios, el árbol de la vida. Es un mandamiento, no hay escapatoria. Pero Dios nos creó de tal manera que cumplíamos automáticamente este mandamiento. Adán la cumplía automáticamente, no tenía que pensar en ella. Pero como ya era el pecado, Dios les hizo comprender que no podían ser independientes de Él. Y si caían en la dependencia de Satanás y de los hombres, morirían. El árbol de la muerte es la prohibición. Donde hay pecado, hay prohibiciones. Donde no hay pecado, no hay prohibiciones. Por eso encontramos en la ley un mandamiento, el sábado, el cuarto mandamiento, que dice muy claramente: debes comer, recordar su dependencia de Dios, saber quién es tú y quién es Dios. Y luego está el otro mandamiento que dice que honres a tu padre y a tu madre, que es el efecto de comer del árbol de la vida. Nosotros no hacemos de nuestros padres ídolos. La mayoría de las personas lo hacen sin saberlo, porque son su fuente de amor. Si Dios es mi fuente, mis padres no lo son. Yo les comparto el amor de Dios. No les exijo nada, porque no tengo mi origen en ellos. Así que el mandamiento del sábado es claro, es una dependencia de Dios. No solo un día a la semana, sino siempre. Y ahora Dios da 3 prohibiciones en la primera tabla para que no se hagan cosas como tener otros dioses, y las otras 5 prohibiciones en las que prohíbe tomar de los hombres. Porque si alguien fornica o miente o roba, todo eso lo hace porque es dependiente de los hombres. Y entonces tú estás infringiendo la ley. Por lo tanto, nunca habría habido una prohibición sin la existencia del error. Y ahora Cristo nos lleva de nuevo a ser dependientes de Él, y el sábado, Él es el Señor del sábado. El sábado existe para que recordamos que somos dependientes de Cristo siempre.
Y no solo tenemos un día de adoración, sino que tenemos 7 días de adoración. El domingo es ese día, ese recuerdo que dice que nos hemos hecho dependientes, que queremos ser dependientes de las personas. Todo se debe a un error en la mente de las personas. Hay otro aspecto del amor de la ley que encontramos en Mateo 22 con 36 hasta 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, amar a Dios. Luego dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Así que ama también a tu prójimo. Entonces el hombre está hecho para amar, ¿no? Eso es la vida, amar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo entendemos esto? Y si esta es la base de todo, entonces un mal entendimiento nos llevaría a la destrucción. Y en el mal entendimiento creemos que podemos darle amor a Dios y que debemos dar amor a nuestro prójimo. Es decir, amamos a Dios como recompensa por habernos amado primero, como si tuviéramos el amor con el que amarles. La verdad es que solo podemos amar a Dios tomando de Él y solo podemos amar a nuestro prójimo dándole algo. Esta es la ley. Entonces, ¿cómo amo a Dios? Como inhalar el oxígeno del aire. Así es Dios para nuestro espíritu. Como cuando beben agua de un manantial. Así beben el amor y la justicia de Dios. Como si comieras uvas de la viña, así Cristo es mi alimento y el tuyo. Confía en Él y por la fe asimila su palabra. Esto es amar a Dios, tomar algo, absorber algo de Él. Que Él sea tu orientación diaria, continua, y que con su fuerza hagas todo. Junto con Él, como un equipo hacer todo. Como dijo Jesús, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Él siempre estaba en este vínculo de la ley, que era hombre, engendrado por su padre y hacía todo junto con Él. Esto es amar a Dios, es como estar al sol y recibir, porque nunca se le puede dar nada al sol. Pensad que no podéis dar nada al sol, así que tampoco podéis dar nada a Dios. Pero podéis tomar todo lo que queréis para poder dar más al prójimo. Compartamos con ellos lo que hemos tomado de Dios. Tener el máximo interés por el prójimo y ofrecerle la máxima libertad. Y de este modo, que mi vida sea plena, cumpliendo la ley, dando todo lo que he tomado de Dios. Porque soy un canal. No he tenido nada mío y cuando doy, no doy nada mío. Así que, una vez más, Dios ha hecho en nuestro espíritu una entrada que necesita amor. Y eso solo se puede obtener de Dios. Esta dependencia es absoluta e inmutable. Es eterna. Por eso lo escribió en la primera tabla de la ley, en la que estableció el 4º mandamiento, ese párrafo 4, que es en realidad toda la ley, la necesidad de depender de Dios para amar. Él me ha dado la capacidad de amar, pero yo no tengo amor. Lo tomo de Él y lo comparto con mi prójimo y así cumplo la ley. Cumplo la 2ª tabla de la ley y si cumplo esto, mi cuerpo estará sano. Por eso vimos la última vez la relación entre la ley, el amor y la salud. Dios lo describió muy bien. Cuando dependemos del amor de Él, no podemos enfermar. Es solo porque dependemos de alguien más. Dependemos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de aquellos que tal vez han fallecido. Y entonces de ellos solo podemos tomar lo que tienen, el egoísmo, y lo usamos en lugar del amor. Pero eso no nos hace bien y cuando es negativo, destruimos nuestro cuerpo. Las personas ya no pueden satisfacer su necesidad de amor y por eso tienen que morir. Esta es la etapa en la que nos encontramos. Y ahora, ¿qué es el pecado? No es más que inhalar monóxido de carbono en lugar de oxígeno. Es beber agua salada en lugar de agua dulce. Es comer veneno en lugar del pan. Es confiar en las personas y creer en sus palabras en lugar de confiar en Dios y creer en sus palabras.
Todo esto es el resultado de un autoengaño inconsciente a saber que creemos que somos dioses. Por eso Dios se muestra al pueblo y ellos responden a la oferta del pacto. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Hicieron todo lo que el Señor les mandó? Nosotros venimos más tarde porque este pacto es, por así decirlo, sellado con la sangre de los animales que fueron sacrificados y rociadas sobre todo el pueblo. Porque ellos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Lo hicieron? ¿Irían a hacerlo? ¿O era imposible cumplir su promesa? Estaban en esa mentira: yo soy Dios. Ellos creían realmente que podían guardar los mandamientos de Dios, como creen la mayoría de los cristianos hoy en día. No saben cuál es el propósito de la ley, porque Dios la dio en el Sinaí. Es la ley básica que nos muestra nuestra condición, que nos muestra que si permanecemos en esta condición no hay manera de cumplirla, no podemos ser hijos de Dios. Aunque prometemos con los labios, pero no sabemos que nuestro corazón está lejos de Él. Dios dio la ley, se manifestó en gloria en aquellas montañas, y los hombres lo vieron, lo oyeron, y vieron que Él es Dios. Pero después que Moisés subió allí, contamos la triste historia de cómo hicieron un becerro de oro y se postraron ante Él. Porque no conocen su corazón, y Dios quiere mostrarles que en su corazón hay un error terrible, que si la ley ni siquiera hoy podría mostrarles a mis pacientes de dónde viene la enfermedad y por qué se encuentra en esta situación. Y entonces dio la ley auxiliar, en la que se incluye el santuario. ¿Por qué? Para mostrar una salida a la situación en la que nos encontramos. Así que la ley nos da una imagen de nuestro problema y Dios, a través del Salvador, nos da una solución para resolverlo. La ley es una guía hacia Cristo, no puede salvarnos. No es el cumplimiento del sábado lo que nos mantiene con vida, sino el comer el maná. O si entendiéramos esto, que el maná solo se puede comer cuando estamos crucificados, cuando dejamos de lado esta idea que podríamos vivir por nosotros mismos, que podríamos dar algo a Dios, que podríamos hacer algo ante Él. Todo esto son errores profundos, y Dios quiere revelarnos, tanto a través de la ley como a través de las consecuencias del error, para que podamos apartarlos. La obra más difícil que Dios tiene y que ustedes deben realizar es ver que el estado en que nacen no pueden ser hijos de Dios. Debemos morir frente a este estado y así convertirnos en hijos de Dios. Entonces la ley está escrita en el corazón y nosotros y el Padre son uno. Que Dios nos ayude a cumplir esto y no ser decepcionados como el pueblo judío, que se engañó y se engañó a sí mismo y tuvo que sufrir por ello. Amén.